Hoy, reordenando libros en casa, me he encontrado con un viejo libro que compré en 2002 y que, sin ser uno de esos libros que uno puede decir que sea capital o que sea uno de los libros imprescindibles que se dice ahora, pues sí que es un libro que me abrió nuevas direcciones y que me llevó por caminos que hasta ese momento yo no había podido sospechar. Yo en el año 2002 estaba viviendo intensamente, desde 1998, vivía intensamente la revolución tecnológica que suponía Internet. Y una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿quién soñó esto? Porque siempre, antes de que una cosa ocurra, hay soñadores que han tenido que imaginarla. No hay ninguna revolución que no haya tenido gentes que la imaginaron antes. Y todas las revoluciones, además, han tenido sus manifiestos, sus textos seminales, sus textos fundacionales. Pero yo no sabía nada de esta revolución tecnológica de Internet. ¿Quiénes lo habían soñado? ¿Cuáles eran sus textos fundacionales? ¿Cuáles eran esos manifiestos que habían llevado a la revolución que en ese momento yo empezaba a vivir y que aún sigo viviendo? Desde ese punto de vista, este libro, los Tecnomanifestos, pues fue un libro fundamental para mí, porque me permitió conocer a todos aquellos soñadores de la sociedad de la información, a todos aquellos hombres y mujeres que habían soñado en sus mentes lo que iba a ser esta sociedad que estamos viviendo nosotros ahora, y además lo habían plasmado en documentos que de esta forma se convertían en auténticos manifiestos. El problema es que vivimos en España, y en España, cuando uno lee este tipo de documentos, pues nos damos cuenta de que vivimos muchísimos años por detrás de donde verdaderamente está la primera línea del frente en esta revolución, donde está la verdadera trinchera. Pienso, por ejemplo, en Bill Joy, que fue CEO de Sun Microsystems, citado en este libro, que en el año 2000 escribió un texto que hoy día se considera casi mítico. Es Why the Future Doesn't Need Us. ¿Por qué el futuro no nos va a necesitar? Y en él se plantea las mismas cuestiones que ahora nos estamos planteando, pues a nivel de población, en relación con, por ejemplo, la singularidad y la inteligencia artificial, ¿no? Ya en el año 2000, este artículo se publicó en la revista Wired, nos decía Bill Joy: las experiencias de los científicos atómicos, aquellas experiencias que hubo, en fin, con la primera bomba atómica, las experiencias de los científicos atómicos muestran claramente la necesidad de asumir la responsabilidad personal, el peligro de que las cosas avancen demasiado rápido y la forma en que un proceso puede cobrar vida propia. Podemos, como lo hicieron ellos, crear problemas insuperables en un instante. Debemos pensar más desde el principio si no queremos que las consecuencias de nuestros inventos nos sorprendan y nos escandalicen de manera similar. Bill Joy se está refiriendo en este punto. Fíjense que antes de que este artículo se escribiera, ya había habido una cadena de atentados en Estados Unidos llevados a cabo por un tal Kaczynski. Se convirtió en una obsesión para el FBI, el terrorista más buscado. 15 atentados en 17 años, mató a 3 personas. Lo llamaron una bomber, un de universidades y A de aerolíneas, los principales objetivos de sus bombas caseras. Atentaba contra la comunidad científica y tecnológica, los culpaba de los males del desarrollo industrial.
Él mismo había cambiado su vida acomodada como profesor en la prestigiosa Universidad de Berkeley por esta cabaña en Montana, sin luz ni agua corriente, la vida natural que defendía. Aquí elaboraba las cartas explosivas que después enviaba a sus víctimas. Sin un hilo del que tirar para identificarlo, el gobierno pidió al New York Times y el Washington Post que publicaran un manifiesto suyo contra la sociedad industrializada para tratar de conseguir pistas. Y fue la clave, porque su hermano pequeño reconoció su forma de escribir y le denunció. Ted Kaczynski, condenado a 30 años y 4 cadenas perpetuas, llegó a causar fascinación a algunos. En una subasta de sus pertenencias se recaudaron 160.000 euros. Eso sí, el dinero se donó a las víctimas. Una sociedad que todavía hoy se sigue preguntando cómo un matemático con una carrera brillante llegó a convertirse en el asesino que clamaba contra el progreso. Pues en realidad, en artículos posteriores, el propio Bill Joy, obviamente repugnando el uso de la violencia, sí que nos dice que efectivamente el problema de la singularidad o el problema de un avance tecnológico sin la debida responsabilidad podría conducir a la humanidad a una situación grave. Bien, esto en Estados Unidos se estaba discutiendo en la década de los 90, primeros 2000. En España estamos en 2024 y aún creo que muchas personas no sepan de qué se está hablando cuando se habla de la singularidad. Pues bien, muchos otros pensadores pensaron muchos años antes de la revolución cibernética, de la revolución de las telecomunicaciones, de Internet, soñaron cómo habría de ser. Por ejemplo, ¿quién soñó que hubiese una máquina? Porque claro, hasta determinado tiempo las calculadoras siempre han existido, pero ¿quién soñó que un aparato pensante incorporase, además de texto, con facilidades de hipertexto, archivos multimedia, de imagen, de sonido? Bueno, pueden ustedes leer un artículo muy viejo de Vannevar Bush. Vannevar Bush fue un cargo importante dentro del desarrollo de la bomba atómica estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Vannevar Bush, en un artículo capital, se titula As We May Think, cómo deberíamos pensar, ya está diseñando o definiendo Memex, que es una máquina, bien que en aquel momento no era digital, pero ya es una máquina en la que podemos encontrar lo que ahora vamos a tener dentro de un ordenador. Y como Vannevar Bush, una amplia colección de científicos y pensadores que me dieron una especie de mapa de navegación que me llevó pues desde el padre de la cibernética, Norbert Wiener, y su obra The Human Use of Human Beings, hasta algo que me interesaba mucho, y es qué papel jugábamos los juristas dentro de esta revolución tecnológica. Y esto me condujo pues directamente a la figura de Lawrence Lessig, un hombre al que naturalmente comencé a seguir desde entonces fervientemente. Y ahí pasando pues por todos los grandes personajes que forjaron este mundo del que disponemos ahora y que tan maravilloso resulta. Es evidente que hay personalidades muy, muy conocidas. Quizá la más conocida, Alan Turing, sin duda, pero personalidades que sorprenden como John von Neumann, Doug Engelbart, Lee Glider. Acabé comprando los textos de Marvin Minsky. The Emotion Machine me parece un libro también capital. Y fue en este texto donde pude encontrar el mapa de direcciones en el que ir buscando qué es lo que yo tenía que saber para saber hasta dónde habíamos llegado, por qué habíamos llegado
y quiénes habían soñado la realidad que habíamos soñado. Les aseguro que uno no entiende Internet, que uno no entiende la revolución actual si no comprende el pensamiento de toda esta gente. Porque al final uno sabe, uno vive la revolución, la da por supuesta. Hoy tenemos ya una generación Z que ha nacido en un mundo completamente digital y que desconocen lo que es un mundo sin Internet, por ejemplo. Me parece que sería extremadamente importante que esta generación que da por sentada en muchas cosas conociese por qué y para qué se pensó este tipo de revolución al margen de los usos que finalmente se le ha acabado dando. El libro está en inglés. Para quien domine el inglés es verdaderamente fácil de leer. Y si me animo, mañana les hablo un poquito del primer jurista relevante que hubo en esta revolución informacional, de Lawrence Lessig. Pero mientras tanto, y viendo si reúno ganas, hasta mañana, y voy a ver si escribo un poquito.